en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a este especial COVID-19 en la emergencia con nuestros dos panelistas, Rigoberto Figueroa, sociólogo, magíster en Gobierno y Gerencia Pública. ¿Cómo estás, Rigoberto? Hola, muy bien, Juan Pablo. Hola, Claudio. Y un saludo muy grande a toda la gente de Magallanes, como siempre. Y Claudio Lara, cientista político prontamente, magíster en Gobierno y Gerencia Pública, por lo que me comentaron por ahí. Todo bien por acá, Juan Pablo. Sí, prontamente. Un gusto saludarte como todos los lunes. Saludo a Rigo, un abrazo también a toda la gente de Magallanes y saludo a nuestro compadre Franco en los controles. Oigan, estimados, si me pueden contar un poco cómo anda la cosa por la quinta región, primero Rigoberto, y después con don Claudio en este gran Santiago que se ve, que está parecido a Magallanes al parecer, que sale de una fase, que entra a la otra. No sé, Rigoberto, ¿cuál es la situación en Viña, Valpo y sus alrededores? Mira, desde la semana pasada, nosotros todavía estamos en cuarentena. Ya llevamos bastante tiempo en cuarentena. Sin embargo, los contagios, el número de contagios ha aumentado. Entonces, bueno, ¿y cómo aumentó esto? O sea, ¿qué puede pasar? Y esto es un correlato de todo el país. Yo veo filas en los supermercados, abrieron el mall y nadie respeta las distancias. Las filas a la FP, la fila a cualquier lado están, pero toda la gente achoclonada pegada. Yo estuve en una de esas filas, traté como de decir, oiga, pero respete la distancia, nadie me escuchó, así que tenía que hacerme como para el lado. Y así estamos aumentando los casos a pesar de la cuarentena. Claudio, ¿cómo es la situación por Santiago? Este desconfinamiento o esta un poquito suerte de riendas, ¿cómo se ha visto? De acuerdo a los números oficiales, se supone que vamos como una franca mejoría, paulatina pero leve, sobre el tema de la tasa de positividad que estamos teniendo. Eso significa que de alguna u otra manera hay cada vez menos casos diarios en la región metropolitana, lo que ha ido un poco habilitando que muchas comunas que estaban en cuarentena, como lo que está por ejemplo Viña o Valparaíso, pasen a la segunda fase, que es la fase 2 de transición, en donde estás como con libertad de lunes a viernes, pero en cuarentena total sábados y domingos. Hoy en día también fue un súper importante día porque dos de las comunas más grandes de la región metropolitana pasaron a esta fase de transición, Santiago y Estación Central. Particularmente Santiago es la segunda comuna con mayor población flotante de la región metropolitana, después de Providencia. Y eso significa que hay un montón de gente que trabaja en Santiago, que va por temas de comercio ambulante, hacer trámites, porque también Santiago es un importante centro financiero, comercial, bancario, donde la gente en realidad se moviliza por distintos motivos. Y bueno, pasaron varias cosas que seguramente vamos a comentar en el próximo bloque. Y la verdad llama un poco la atención no solamente la poca preparación que han tenido algunos municipios para pasar esta fase, sino que también la responsabilidad un poco de la gente que no ha cumplido ciertos protocolos y que al final la responsabilidad siempre parte por casa. Independiente de la negligencia que podamos tener desde el Ejecutivo o los gobiernos locales, creo que siempre primero la seguridad parte por casa. Sí, acá en Magallanes se ha dado un tema bien complejo. Hasta hace algunos días atrás estábamos ya supuestamente destinados a volver a la cuarentena total, números muy altos. Comenzamos la semana con 383 casos activos de coronavirus, 1927 recuperados, y hoy ya con 22 empezaron algunas personas a comentar de que esto se debía a que había una cantidad 10 veces más o menos lo que teníamos al principio de la pandemia, y que por tanto, si bien los números eran altos, respondía a esta mayor cantidad de test, y por eso es que si hacíamos la relación con los primeros semanas, con los primeros días, efectivamente seguíamos yendo a la baja, y creo que por eso es que las autoridades todavía no han tomado esto. Y bueno, no sé si ustedes supieron, pero tuvimos algunos rebrotes en algunas pesqueras, en algunos lugares, que finalmente lo que hicieron fue que también hubiera cierta trazabilidad de esas personas y se pudiera tomar algunas precauciones. Así que por lo menos por ahora seguimos con esta cuarentena los fines de semana, ¿no es cierto? Y con el toque de queda, que ya para todos nosotros es conocido y que terminaría ahora el 15 de septiembre. Comentarle también y consultarle, ¿ustedes creen que ese toque de queda se va a mantener, que se va a bajar? Rigoberto, ¿cómo ves tú eso? Días antes del 18 de septiembre, ya lo hablamos hace un tiempo, ¿cómo veíamos
en el futuro estas fiestas patrias este año? Yo creo que se van a mantener, incluso se van a aumentar, o sea, deberían. Si relajamos para el 18 de septiembre es que nos pasaríamos de tontos, porque ustedes saben que en este país se celebra una semana. Imagínate tener eso y quizás, no sé, imagínate solo un escenario de que se haga una ramada ilegal o que la gente empiece a visitarse tal cual temieron, no sé, para el Día de la Mamá, que de ahí incluso cerraron hasta los cementerios. Si no hubieran medidas coercitivas, medidas restrictivas para eso, obviamente que va a quedar que va a quedar el despelote. Entonces yo creo que deberían aumentarse las medidas, y eso yo creo que es lo que va a pasar. Claudio, con respecto a eso, tú, ¿cómo ves ahora ya más cercano a estas fiestas patrias, justo que toca ese término de toque de queda el 15 de septiembre? Sí, yo creo que están todas las condiciones para seguir con el estado de emergencia, lo que significa que se va a extender el toque de queda, porque la verdad las condiciones basales no han cambiado mucho. Si bien estamos con tasas de positividad mucho mejores que las que teníamos hace 2-3 meses atrás, esa victoria hay que cuidarla de alguna manera, no entregar las libertades completas para que la gente pueda generar instancias donde se puedan generar nuevos rebrotes, o lo que decía Rigo, o sea, fondas ilegales o aglomeraciones de gente de manera ilegal. Yo creo que una de las cosas es la confianza en la ciudadanía y otra son las medidas de resguardo que ponemos para eso. Y en esa partida yo creo que el Ejecutivo tiene no solo el deber de hacerlo, sino que tiene la responsabilidad de mantener el estado de emergencia, porque seguimos en una emergencia. Entonces, la verdad creo que están todas las condiciones para transitar en esa línea y generar todos los resguardos que la ciudadanía necesita para seguir mantenerse libre, con seguridad de no contraer el virus y también de que no ocurran cosas que puedan ser negativas, como por ejemplo un fenómeno de rebrote bien importante que ya hemos visto que ha pasado en distintos países de Europa. España, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos, y yo creo que hay que mirar esas experiencias, sistematizar y tomar un poco esos aprendizajes para ver de qué manera nosotros podemos evitar los malos caminos que se han tomado en otros países que han pasado por esto antes que nosotros. Sí, quería pasar al tema de la encuesta CADEM que salió hace poco, lo conversábamos fuera de micrófono. Tres datos importantes que arroja según lo que uno puede ver en los medios: el tema de la situación económica en el hogar con respecto al 10%, el tema de los presidenciables y el tema de esta pérdida un poco del miedo al coronavirus. Rigo, ¿sobre qué punto te interesaría profundizar con respecto a estos datos que nos entrega esta encuesta CADEM? Con todo. Con todo, brevemente. A ver si puedes vincularlos también brevemente. Sí, por supuesto, es que a mí me gustan ustedes que saben que me gustan las encuestas, me gusta como sacarle el rollo y el relato. Me gusta la foto de CADEM. Todos sabemos que CADEM tiene como un sesgo que es muy cercano al gobierno, porque Roberto Iskinson, que trabajaba antes para Piñera, pasa a ser director de Plaza CADEM, que es la que hace estos estudios, digamos, de asuntos públicos. Decir que me parece bien que Isquia y Lavín estén como ahí palmo a palmo, quiere decir como que siguen habiendo las dos alternativas que vemos siempre. Ellos son muy mediáticos. Uno es como el de derecha light, que le cae bien a todo el mundo, que a veces se manda algunos condoros y lo sacan, pero después vuelve en gloria y majestad. Ese es como el candidato de la derecha, y está la candidata que es oposición, entre comillas oposición, porque no es de un partido político, pero es como que le ha llegado a la contra al gobierno, y es Isquia. Entonces esa pelea me parece bastante buena. También está Rodolfo Carter, Codina, que son los alcaldes mediáticos y que tiene que ver también con esto del COVID, que las autoridades locales han subido mucho. Por otro lado también, lo del 54%, el 54% de los chilenos se sentía satisfecho, ¿no es cierto?, con su situación económica por el retiro del 10%. Y eso es muy importante, porque digamos que no se pregunta por los bonos de clase media ni por las transferencias que ha hecho el gobierno, sino que por el retiro de la AFP, que finalmente fue una iniciativa que nació no desde el gobierno, que fue la derrota principal del gobierno, y que ahora emerge como la que más satisfizo a la gente. Eso también es muy importante. La derrota del gobierno fue como la alegría de la gente. Eso hay que notarlo. Y el último tema, ¿cuál era? El último tema, el de la pérdida de este temor que bajó a 6 puntos con respecto al coronavirus.
Claro, y eso también tiene que ver ya con un cansancio de las personas, de la ciudadanía. Yo también estoy bien cansado, todos estamos bien cansados en las casas con esta nueva normalidad. La nueva normalidad es estar encerrados. Hay un cansancio ya, hay un cansancio y hay gente que obviamente que no está recibiendo ingresos y que quiere salir porque no lo está pasando bien. Es un cansancio normal, ya llevamos mucho tiempo encerrados y no hay una vacuna, no hay la fase, no se sabe qué va a pasar. Fue un desastre, digamos, la fase 2 en la comuna de Santiago, que obviamente que nos va a retrotraer. Entonces, ese escenario de incertidumbre ya nos está cansando y hay algo normal, un desgaste en la psiquis de cada una de las personas. Claudio, más o menos lo mismo, pero llevarte a un plano político también con respecto a este candidato que parece ser que no se puede derrotar. Lavín sigue siempre ahí marcando la tendencia, aparecen unos, aparecen otros, pero sigue ahí firme. Uno puede decir que le gusta figurar, que le gusta aparecer en los matinales, que uno lo ve como muy mediático, pero al parecer la gente no se cansa de él, a pesar de que todos recordamos esa derrota palmo a palmo que tuvo con el expresidente Lagos en esa recordada elección, en donde también siempre estuvo ahí peleando los primeros puestos. ¿Cómo ves tú ahora esta llegada? ¿Se ve igual de estrecha en una posible candidatura? ¿O tú crees que Lavín ya es inganable, es imbajable? Muy por el contrario, yo creo que de momento Lavín no tiene alguna competencia, no porque sea un candidato que no se pueda superar, sino porque la oposición no ha tenido la capacidad de articularse y generar liderazgos que vayan a competir de manera electoral en una presidencial. Para eso, obviamente, no solamente necesitamos a Jadwe, que represente de alguna u otra manera el mundo de la oposición, sino que también se necesitan otras caras que puedan confluir y convocar a una primaria ampliada entre todas las fuerzas que se sientan de oposición y que les interesa estar en una primaria ampliada, para que de alguna u otra manera de esa caja pueda surgir un candidato que tenga la capacidad de pelear palmo a palmo electoralmente con Joaquín Lavín. Creo que eso es uno de los síntomas más importantes que hay que relatar, sino que no es que Lavín sea invencible, sino que de momento en la oposición no ha habido mucho movimiento, ni tampoco mucho ruido que le haga sombra. Cuando eso empiece a ocurrir, yo creo que va a ser interesante mirar la foto. Y yo creo que lo que tú decías también es bien importante. O sea, parece que a Lavín siempre le funciona todo para que se vuelva a posicionar en las encuestas. Y te quiero leer algunos datos. Por ejemplo, en julio del 2020, el porcentaje de expectativa respecto al próximo presidente, un 12% decía que era Lavín, en esta misma encuesta CADEM. Y en agosto subió a un 16%, es decir, 4 puntos porcentuales. ¿Qué significa esto? Que en realidad, si nos ponemos a pensar, toda la vitrina que tuvo Lavín, o el hecho de ser una de las primeras comunas que entró a la fase 2 de transición, le ayudó a ponerse de alguna otra manera en la opinión pública, porque al final estuvo nuevamente en todos los matinales, en todos los noticiarios, mostrando cómo Las Condes iba a prepararse para recibir esta fase de transición, qué medidas iba a tomar, cómo iba a actuar con la apertura de los malls, cómo iba a actuar, por ejemplo, con el tema del regreso a clases, que ya se ha mencionado por todos los alcaldes, que incluso el ministro de Educación también ha generado harto ruido con eso. Entonces es importante también la vitrina que te ofrece la misma coyuntura, y en eso Lavín ha sido muy astuto y lo ha sabido capitalizar muy bien. Otro dato que me preocupa respecto a temas electorales es que específicamente ahora tenemos con un 16% a Lavín, estoy leyendo, por eso estoy mirando hacia abajo, tenemos después con un 6% a Jadwe, que es como la persona que lo sigue mucho más de cerca. Pero el porcentaje preocupante es que hay un 9% que dice otro, que no sabemos quién es ese otro, y un 64% que dice no sabe, no responde. Y ese 64% no solo llama la atención, sino que también es preocupante, porque ese no sabe, no responde, puede reflejar un profundo desinterés por la elección presidencial, y eso, como todos sabemos, es muy problemático, y la derecha es quien capitaliza muy bien ese no sabe, no responde. A mayor desafección, mejor le va a la derecha, porque ellos tienen un 35% de votación que es estable, que de alguna u otra manera siempre cumple al pie de la letra con las votaciones y está ahí para sus candidatos, y el mundo de centro o el votante mediano propiamente tal responde de alguna otra manera mucho más volátil a este tipo de fenómenos. Entonces, ojo con ese 64% del no sabe, no responde, porque puede generar también cosas bien interesantes para las próximas fotos de los meses de septiembre, octubre. Veamos cómo avanza, veamos cómo le va a Lavín también con el resultado. A lo mejor la fase de transición no le va muy bien y baja, pero son cosas a las que hay que poner atención. Con respecto a ese 64 de no sabe, no responde en esta encuesta CADEM sobre una posible elección presidencial, ¿cómo creen ustedes que va a estar ese no sabe, no responde o ese no participa
en lo que se nos viene ahora, que tiene que ver con la posibilidad de una nueva Carta Magna. ¿Cómo creen que va a estar la participación en eso? Y si se pueden tirar también alguna ¿cómo se podría decir? El oráculo para ver cuáles creen que van a ser los porcentajes en este apruebo o rechazo. ¿Cómo van a andar las fuerzas, la medición de fuerzas y la cantidad de gente que va a participar? Yo me inclino a decir que debería subir la participación, debería subir, porque vivimos en un escenario donde la politización de la sociedad aumentó. Ahora, la politización de la sociedad, como por ejemplo que yo me inmiscuya en los asuntos públicos que me son propios, como por ejemplo que yo vea si mi alcalde está gastando bien la plata o si en mi edificio se están haciendo bien las cosas, en cualquier orden, la politización aumentó. Eso no necesariamente, eso debería redundar en un aumento en la votación. Ahora, yo no sé si sería tan significativo, porque, claro, ese 50 y tanto, no me acuerdo cuál es el porcentaje del no sabe, no responde, pero también es una bolsa de gatos que no sabemos mirar cómo está, es una caja negra. Ahora, como bien dice Claudio, el voto de la derecha dura siempre se mantiene, y eso lo capitalizan para poder elegir a más personas que son del área conservadora. Creo que va a ganar el apruebo. No me sabría tirar un porcentaje, porque siempre hay encuestas que son más o menos voluntaristas, que dicen no, que el 80% votaría apruebo, pero claro, las personas que votan eso siempre son las que van a votar apruebo. Entonces, y yo creo que las personas de rechazo como que no votan mucho en ese tipo de instancias que son de redes sociales, en realidad. Debería ganar el apruebo, no sé si por un amplio margen, y me la juego porque aumenta la participación en votación. Claudio, ¿cómo ves tú esta situación? Ya lo habíamos conversado en programas anteriores, pensábamos que va a subir mucho la participación, y si te atreves a dar algún tipo de pronóstico con respecto a esta importante votación que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. No me recuerdo bien cuál es la fecha que empiezan las campañas. ¿Empieza ya prontamente? Ahora el 26 empieza el periodo de campaña, según entiendo, y la tercera semana de septiembre ya empieza la franja. Claro. Así que se nos viene prontamente. ¿Tienes tú alguna tema como a boca, no puede ser a boca de urna, pero como ahí esa percepción un poquito más política de cómo crees tú que va a andar esta votación, pensando también de que ya hay muchas figuras del mismo gobierno, del oficialismo, que ya todos son apruebo? Sí, poco para seguir en la línea de lo que decía Rigo, yo creo que esta elección va a generar una mayor convocatoria que otras elecciones porque representa algo para la ciudadanía como algo mucho más importante y significativo para sus vidas. Hay muchas personas que desde el estallido social entendieron que esta es una elección donde se juegan cosas importantes. Hoy en día la pandemia, si es que nos ha entregado algo, es que ha habido mucha pedagogía en lo político. La gente sabe lo que cuesta y los costos que tiene tener la constitución que tenemos. Por ejemplo, con la votación del 10%. Por ejemplo, con el postnatal de emergencia y un montón de otros proyectos que por trabas constitucionales costaban su aprobación. Entonces, yo creo que esa oportunidad y esa experiencia la gente al menos la va a capitalizar con el voto. Yo creo que va a salir mucha más gente a votar que otras elecciones. No sé cuánta gente, pero creo que la participación debiese aumentar. Ahora bien, lo que tú preguntabas respecto a qué pasa con el plebiscito. Obviamente la encuesta de CADEM no preguntó nada del plebiscito, yo la revisé completa, no hay ninguna pregunta asociada al plebiscito, pero Activa Research sacó hoy día su informe Pulso Ciudadano, y dentro de las preguntas que tiene es para plebiscito para la nueva constitución, pensando que el plebiscito de octubre de 2020 fuera este domingo. ¿Quiere usted una nueva constitución? La pregunta está mal redactada, pero bueno, no vamos a hacer ese tipo de comentarios. Aprueba 68%, rechazo 10,3%, no votará 13% y no sabe 8,7%. O sea, ya hay una brecha, yo creo que es insuperable del apruebo con el rechazo. Yo creo que el punto crítico y el foco de mayor preocupación es el organismo que va a redactar la nueva constitución. ¿Por qué? Porque en esta misma encuesta preguntan cuál va a ser el organismo a las personas y un 49% se inclina por la Convención Constitucional, mientras que un 25,8% se inclina por la Convención Mixta. Eso significa que se ha cortado bastante la distancia entre ambos organismos y entre ambas herramientas que van a definir la Constitución. Siento que esa es la pelea en la que hay que poner los focos y en donde se pueden generar las principales sorpresas. Perfecto. Para ir cerrando ya este bloque, lo último que les quería comentar dice en relación
con algunos teorías medias conspirativas que andan dando vuelta y que dicen relación con el origen de este coronavirus, y que incluso dicen algunos que podría ser una vacuna que finalmente fue inoculada adrede en Italia y en España para causar finalmente algún tipo de pandemia, para causar las pandemias finalmente, y meten a la OMS y a todo esto. ¿Han escuchado algo de esto? ¿Qué le parecen estos relatos? Y que finalmente dicen que sería una ridiculez pensar de que esto todo nace de un murciélago, de que en China gente comiendo murciélago. ¿Han escuchado algo de esto? ¿Qué les parece? Sí, yo lo escuché y me pareció aterrador, porque en realidad lo que le decía era una doctora en biología molecular, o no me acuerdo qué cosa, y tenía unos argumentos sólidos, claro, tenía unos argumentos sólidos, digamos, de la biología, y también lo argumentaba de que podía haber sido artificialmente fabricado esto para, en realidad, para exterminar a las personas mayores que estaban recibiendo jubilación. Esa es la teoría conspiranoica que está bastante aterradora. Claudio. Y yo creo que también, o sea, ese tipo de situaciones, la verdad, me asustan bastante, porque al final tú dices qué poderes fácticos pueden estar detrás de estas decisiones, que la verdad suenan muy macabras. No me explico quiénes pueden estar, no sé si los gobiernos, no sé si las organizaciones, si las grandes transnacionales, si la banca, por ejemplo, puede estar detrás de esto, pero la verdad es algo que es súper escalofriante. Y a pesar de esta doctora que era argentina, tenía bastante evidencia que un poco respaldaba su teoría. Sí, no quiero profundizar más, pero lo pueden buscar en redes sociales, hay gran material ahí. Los dejamos invitados a la gente que nos está mirando, porque en el segundo bloque vamos a tratar un tema que Claudio ya nos adelantó un poco, que tiene que ver con esta aglomeración increíble que se produjo en el Mall Chino en Santiago, y otros temas. Quédese con nosotros seguimos con Rigoberto y Claudio, acá en especial COVID-19 en la Emergencia por Polar Comunicaciones.